Elecciones en Perú es una realidad que nos afecta y nos llena de esperanza también. No solo porque es nuestro vecino del sur, no solo porque hasta hace 28 años lo más común era una posibilidad de guerra entre ambos países, no solo porque es un ejemplo de estabilidad económica e inestabilidad política, sino porque si se ratifican los datos hasta ahora, los dos finalistas son de derecha, aunque hay aspectos controversiales respecto a que Roberto Sánchez estaría tercero, Jorge Nieto está a muy poca distancia de López Aliaga, que va segundo. En todo caso, hasta este instante, lo que primero fue un informe de las encuestas a boca de urna de Datum anoche, se ratifica. Primer lugar, Keiko Fujimori con 16.5%. Luego viene Rafael López Aliaga con 12,8%. Jorge Nieto, 11.6% en tercer lugar. Ricardo Belmont, 10,5%. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, es lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Recomendadísimo ir a Pharmacy para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacy. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Hoy analizaremos la realidad actual del Perú con un ex embajador del Ecuador en ese país, del 19 al 2021, un poco más de 2 años, la doctora Eva García Fabre, quien ya nos acompaña en el set. Desde Londres, donde está este rato, hará su análisis Stephanie Macías, experta en temas electorales. Y en cambio, desde Lima, conversaremos con el doctor Lucas Gersi, quien es experto constitucionalista sobre su interpretación de los resultados que, por lo menos en un tema, son definitivos. Keiko es una de las dos finalistas. En el resto, veremos. A propósito de eso, ella salió anoche a agradecer, escoltada por Luis Gallareta y Miguel Toro, destacando que recibía de buena manera los resultados. Recibo estos resultados, por supuesto, con profunda gratitud, con humildad, pero también con gran responsabilidad. Lamentablemente, hemos visto también cómo el caos llegó al proceso electoral. Pero el mandato de los peruanos es muy claro. Ellos quieren orden. Es hora que miremos el futuro. El país ya ha empezado a cambiar. Y los resultados del conteo rápido son una señal muy positiva para nuestro país. El enemigo es la izquierda. Y de acuerdo a estos resultados del conteo, pues ellos no estarían en la segunda etapa. Y eso, vuelvo a repetir, es positivo para todos los peruanos. ¿Cómo entender este país, esta sociedad, esta realidad? Bueno, lo averiguaremos con nuestra embajadora ya durante 2 años, la doctora Eva García Fabre, pero también
Desde la perspectiva electoral, con la opinión de Stephanie Macías y la del constitucionalista, ex asesor jurisdiccional justamente del Tribunal Constitucional del Perú, doctor Lucas Querci, desde Lima. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Nuestra invitada tiene una larga carrera de servicio público y privado. Nació en agosto 2 de 53. Eva Irene de Los Ángeles García Fabre tiene 3 hijos. Fue nuestra embajadora en Perú. Ella es magíster en negociaciones internacionales y gestión de comercio exterior, economista con especialización en macroeconomía, especialista en negociaciones comerciales e internacionales de la ciudad de Guayaquil, magíster diploma superior en comercio exterior, diplomado en la George Washington University en inversiones del 2010, tiene otros en Europa, Estados Unidos, España, Italia, Costa Rica y Chile. También el sistema de pensiones de la Universidad Autónoma de México. Fue durante poco tiempo miembro del Consejo Consultivo Directivo del IES, diplomado en liderazgo sobre equidad de género y seguridad y en planeación estratégica y gestión del cambio. También fue nuestra embajadora ante la OMC y entre sus logros cuenta el haber resuelto el tema del dumping de camarón en Europa. Embajadora, bienvenida. Qué gusto verla a los tiempos. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Con el tiempo que usted estuvo inmersa en la sociedad peruana y limeña, ¿cómo describiría ese país y esa sociedad? ¿Qué es Perú? ¿Cómo entenderlo? Perú es un país grande, diverso, encantador, rico, productivo. Esa misma diversidad lleva a que haya grandes contrastes, porque se ve el boato del virreinato todavía, se ve grandes propiedades, se ve grandes fortunas, se ve grandes empresas, se ve conglomerados comerciales industriales que son modelo en Latinoamérica, se ve un país que es de los más estables, con una moneda que en años no ha caído, así pasen todas las tormentas mundiales, ¿no? Pero que socialmente tiene también una gran pobreza, casi el 28% de pobreza, más ubicado en la parte de la Amazonía, de la sierra, sectores muy, muy pobres, y una economía que a pesar de todo, como decía, no se ha visto batida, ha crecido, con récord en exportaciones, 5 años consecutivos, con generación de nuevos productos de exportación que lo han puesto en el mapa mundial como único, el arándano, la palta o aguacate, por decir unos. En uvas ya le ganó a Chile. Entonces es un país que ha logrado salir un poco fuera de lo común de lo que es América del Sur. Cuando usted dice, a pesar de todo, no ha sido abatido, ¿en qué está pensando con a pesar de todo? En la parte política, porque todos vemos, para muchos es un desastre. En Ecuador sería un desastre 8 presidentes en 10 años. Perú pueden caer los presidentes y la autoridad del Banco Central se mantiene, la política económica sigue, políticas de Estado que han trascendido, muchas desde la época de Fujimori hasta ahora, y que marcan los triunfos y los éxitos económicos del Perú. ¿Gracias a qué han mantenido esa política de Estado? Las autoridades, sobre todo el Banco Central, una muestra, el Banco Central tiene un presidente durante 20 años. Hace poco salió con condecoraciones y la política se ha mantenido. Lo que fue trazado ha sido como quien dice, una colaboración entre sector productivo y gobierno. ¿Modelo que estableció quién? Desde la época de Fujimori. Ajá. Porque Fujimori
aparte de lo político y de las críticas que se pudiera hacer, tuvo como vicepresidente al presidente de la Sociedad Nacional de Industriales, un personaje brillante. ¿Ya? Y esta persona, junto a otro grupo de gente conocedora, porque eso es lo importante. O sea, usted puede poner allegados en política, de ley tienen que ser allegados, pero que sean capaces, que conozcan del tema. Entonces, imagínense, con estos genios trazaron una política económica y vieron cómo la aseguraron de tal manera que caiga quien caiga y pase lo que pase en la política, no, las políticas económicas se han mantenido. Ahí está una de las claves, porque el nombre Fujimori, que también tiene mala recordación por otros temas, que estuvo en la cárcel, murió recién, en fin, tiene también una grata memoria, no solo en su política antiterrorista, sino en un modelo económico que, como nos ha recordado la doctora Eva García, desde entonces se instauró y lo han hecho permanecer sus resultados. Los presidentes no se han atrevido a cambiar eso. Antes de proseguir, otro aspecto característico de la política peruana es la convulsión. Miren enseguida este fragmento breve en que entran a coger preso al organizador del proceso electoral ayer por todas las falencias que hubo. Ya van a ver cómo uno de los candidatos dice que 13% de las mesas en Lima no estuvieron disponibles para votar, cuando históricamente ha sido 1%. Entra la policía a la oficina de este funcionario, él es el que le dice identifíquense, se identifican, se sientan y vean. No estaba en la institución general de Ramos. ¿Tiene su identificación, por favor? Claro. Cualquier cosa que necesiten me dijo, por favor. Una hacienda. Usted sabe que estamos realizando una diligencia tratando de mejorar con nuestra función y dentro de teníamos a realizar una entrevista a usted, porque Carlos se tenía como director de detección escolar, pero ante su renuncia, en el cual usted reconoce claramente, implícitamente la responsabilidad de lo sucedido, vamos a proceder a detenerlo por flagrante delito, por omisión, rehusamiento a sus actos funcionales. Le van a hacer la lectura de los derechos en este acto se va a notificar la papeleta de detención y sobre su lectura de derechos. En dicha condición, de conforme al artículo 120. ¿Sí ven la diferencia, no? No es que la embarré, renuncio y chao, nos vemos. En su propia renuncia reconocía la responsabilidad sobre las irregularidades a la cárcel, ¿ya? A seguir un juicio, no a que te olviden. Volviendo a los resultados de ayer, y ya yéndonos al presente, doctora, ¿a usted le llaman la atención? ¿Le sorprenden? No, porque Perú se ha movido en una permanente decepción respecto de lo político. Y no solo a nivel de los jóvenes. Recuerde usted que la generación Z fue la que movió todas las manifestaciones contra la presidenta Boluarte. Cierto. ¿Ya? En el 2024, si no me equivoco. Y la aprobación del Congreso estaba en un 5%, la aprobación a la presidencia en un 3%. Eso significa que no creían en las instituciones. Entre la apatía y la desconfianza se ha movido todo este movimiento de las elecciones, el proceso mismo. Al comienzo se veía una apatía total, tantos candidatos. Decíamos, con tantos candidatos aquí no va a haber definiciones. Y ya vemos 36 candidatos en la papeleta. 36. Y apenas el 31% de los votos para los dos ganadores, lo cual ya ocurrió antes. Entonces es un porcentaje bastante pobre para decir que hay una elección de tipo democrático de mayorías, si apenas el 31% tienen los dos ganadores, correcto, virtuales ganadores. Exploraremos más sobre eso enseguida. Antes permítanme recordarles, estoy súper concentrado y fascinado con lo que estoy oyendo. Ya ven qué importante era traer a alguien que estuvo en la sociedad peruana tanto tiempo, recientemente, aunque representándonos. Nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos también en Extreme, que es canal 15, de Vito TV o 709. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras y todas las demás del país salimos por RTU
Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan en promedio todas las noches. 10,000 más se unen por radios. 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela, con K, en Manabí, igual frecuencia. 89.3 FM de La Bonita, del centro del país. Desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Tras el cierre de la jornada electoral, veamos cómo reportaron ayer en Perú lo que pasó. Tras el cierre de la jornada electoral del domingo 12 de abril, los candidatos que podrían pasar a una segunda vuelta se pronunciaron desde sus respectivos locales de campaña. Keiko Fujimori apareció junto a Luis Galarreta y Miguel Torres. La lideresa de Fuerza Popular agradeció los votos obtenidos. Quiero expresar mi agradecimiento profundo a todos los peruanos que han expresado su confianza en nosotros el día de hoy. Pero también quiero saludar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que ha tomado las medidas correctivas. Rafael López Aliaga, en tanto, prefirió pronunciarse sobre la gran cantidad de electores que no pudieron emitir su voto. Lo histórico para Lima es que 1% de las mesas no habría. Aquí no se ha permitido que abra pues 13%, es 13 veces más que lo normal. Finalmente, Jorge Nieto se mostró esperanzado respecto a los resultados. Yo espero que lleguemos a la segunda vuelta. Los indicadores que nosotros tenemos nos dicen eso, pero hay que esperar con paciencia. Yo confío también en que el Jurado Nacional de Elecciones cuente los votos y los cuente bien. Mientras avanza el conteo oficial, el país permanece a la expectativa de la confirmación de los resultados que definirán a los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Al final del programa les diré cómo van los datos, con más de 65% de las actas escrutadas. Ahora, en Lima, doctor Lucas Gersi, ex asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú. Bienvenido, gracias por conectarse. Aunque su especialidad es en lo constitucional, esto no deja de tener incidencia en lo político. Lo primero que quisiera es, ¿qué significa, qué señala para usted el hecho de que al parecer los dos finalistas sean del centro a la derecha, es decir, López Aliaga y Keiko? Uno parece ultraconservador y la otra una libertad conservadora, si no ubico mal a Keiko Fujimori. ¿Qué señal manda eso por parte del tipo de sociedad y del electorado? Estimado Carlos, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Para mí un honor grande estar contigo acá en el programa. Para contestar tu primera pregunta, yo quiero decirte que es bien importante tener un manejo bien cuidadoso de la información. En el Perú nosotros todavía no sabemos cuáles son los candidatos que van a pasar a la segunda vuelta. El conteo oficial de votos que están realizando las autoridades electorales no ha culminado. Recién se ha hecho el conteo al 54%. Y las distintas empresas encuestadoras que hacen proyecciones tienen proyecciones que no coinciden entre sí. Entonces estamos los peruanos en este momento en la incertidumbre. Se sabe con un grado de seguridad bastante grande que Keiko Fujimori va a pasar a la segunda vuelta, pero no se sabe en contra de quién. Existen dos hipótesis, dos posibilidades. Una posibilidad es que Keiko Fujimori dispute la segunda vuelta con Rafael López Aliaga, un candidato de derecha que tiene buena votación, sobre todo en la ciudad de Lima. Y la otra posibilidad es que Keiko Fujimori dispute la segunda vuelta con Roberto Sánchez, un candidato de izquierda, un izquierdista bastante radical, me atrevería a decir, que reivindica la figura de Pedro Castillo, que tiene un discurso de socialismo del siglo XXI y que es fuerte, sobre todo en la Sierra Sur y en otras regiones también del país. Entonces, en este momento no conocemos cuál va a ser el desenlace final. Lo otro, mientras se dilucida eso, en verdad,
Acá hemos estado mal acostumbrados a echar presidentes, pero desgraciadamente no a meterlos a la cárcel. ¿De qué manera es posible que el sistema constitucional peruano permita eso vía Congreso? Acá sería por la Asamblea, con tanta facilidad, y sin embargo, de que no se hable de una ruptura del orden constitucional. Y aquello, ¿es un mérito el tener una válvula de escape siempre para el sistema que mantenga el modelo económico, pero sin sacrificar la vida democrática? Estimado Carlos, ahora para contestar su segunda pregunta. En el Perú, la figura de la vacancia por incapacidad moral del presidente de la República es una figura muy antigua, que estuvo presente en las constituciones del Perú desde comienzos del siglo XX o inclusive desde el siglo XIX. Pero esta era una figura que, pese a que existía en la Constitución, se utilizaba con muchísima prudencia. Era una figura teórica, pero que no se empleaba mucho. La caja de Pandora en el Perú se abrió cuando en el año 2016 hubo mucha polarización política y esta figura que se había empleado en toda la historia republicana 2 veces nada más, se empezó a utilizar con mucha frecuencia. Se le abrió una moción de vacancia al presidente de ese momento, Pedro Pablo Kuczynski, que fracasó y después Pedro Pablo Kuczynski renunció. Después se le aplicó la figura de la vacancia por incapacidad moral al presidente Martín Vizcarra. Él sí fue destituido por el Congreso. Posteriormente, Pedro Castillo también ha sido destituido. Yo creo que en el Perú necesitamos más prudencia. Los peruanos somos conscientes que ha habido inestabilidad política. La figura no es culpable per se. Está bien que haya una válvula de escape que permita librarnos de un presidente que, por ejemplo, intenta dar un golpe de Estado, como Pedro Castillo. Pedro Castillo, el año 2022, intentó cerrar el Congreso, intentó detener a la fiscal de la Nación. Él intentó destruir la democracia en el Perú. Y si no hubiera existido la vacancia, el Estado constitucional de derecho no se hubiera podido defender. Es decir, en algunos casos extremos, la figura puede ser válida. El problema no es la existencia de la figura, sino su utilización irresponsable en algunos casos. Los peruanos, estimado Carlos, yo creo que hemos reflexionado sobre esto y hemos creado la figura, hemos regresado a la figura de la bicameralidad precisamente para que la vacancia no se use de forma tan irresponsable. En esta elección ya no vamos a tener solamente una Cámara de Diputados, también tendremos una Cámara de Senadores. Y la idea es que este procedimiento no sea un procedimiento tan atropellado, tan rápido, sino que es un procedimiento que tiene que pasar por 2 cámaras, ¿no? Gracias, doctor Lucas Gersi. Eso explica algunas cosas. Ahora, en el periodo que estuvo usted, marzo de 2019 a mayo de 2021, ¿le tocó vivir alguna de esas convulsiones? Claro. ¿Cuál le tocó? Cuando sacaron al señor Vizcarra. Nada menos poder. Que eso. El que vino luego de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo era el segundo vicepresidente, si no me equivoco, de Pedro Pablo Kuczynski. Y estaba en Canadá. Lo traen. Era un presidente muy activo, pero el detonante ahí fue que se había vacunado en secreto. O sea, algo que realmente no ameritaba, porque este señor y su gabinete andaban de pueblo en pueblo durante la pandemia. Lo lógico era que se vacunen. Decimos los ciudadanos comunes y corrientes. Correcto. Pero allá fue un escándalo que se haya vacunado sin haberlo publicado, que se haya vacunado en secreto. Pero si usted se pone a pensar racionalmente, si yo voy a andar de pueblo en pueblo, donde moría la gente, pero en cantidades, lo primero que hago es vacunarme, pues hasta por responsabilidad siendo presidente. Más adelante, ¿qué demuestra ese hecho como ejemplo y símbolo del sistema político peruano? Y lo que me sigue intrigando, que ya dio una clave la doctora Eva García. ¿Cómo, a pesar de aquello, el modelo económico que ha sido su gran mérito persiste? El Perú ha preferido otra vez la derecha, que antes cayó también en corrupción y en excesos. El que peor haya sido la izquierda le da otra oportunidad. Si desde ahora demuestra que aprendió la lección y se concentra en seguridad, crecimiento y consensos, tendrá la continuidad tan esquiva para resolver su problema centenario: pobreza. ¿Cómo medimos
medimos el progreso de un país, podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas, ven, mira y compra tu casa propia en Mundo Ambienza. Triplicamos el valor de tu reserva. Además, participa por minutos de compra de útiles escolares. Aprovecha las mejores tasas del mercado. Crédito BIES del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise de este programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 4 cableras que lo reproducen, a partir de las 6 de la mañana. Extreme, CNT, Claro TV y NetLife. En Zapping es canal 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM para Imbabura y Carchi, también al día siguiente, pero desde las 6:30 de la madrugada. Y Ecotel TV, en sus medios convencionales y plataformas digitales, con gran entrada en Loja, lo transmite también. La parte anterior me intrigaba cuando usted nos contó lo que pasó con Vizcarra. ¿Por qué esa propensión del Perú tan grande al populismo todavía? Yo creo que esto tiene que ver mucho con la cantidad, el nivel de pobreza que hay en el país. Porque hay niveles que son realmente impactantes para un país tan rico, tan desarrollado y tan próspero. ¿No? Yo tengo aquí cifras oficiales del INEI, claro, ¿no? Que dice que la pobreza en el Perú afecta al 27.6% de la población, aproximadamente 9,4 millones de personas. Y aunque hubo una leve mejoría, no ha superado los niveles prepandemia, todo lo contrario. Y algo más, la pobreza, según la Universidad de Lima, la pobreza multidimensional afecta a 11 millones de personas. Esto es la carencia de servicios, salud, educación, vivienda. Y sobre todo ¿en un país de servicios cuántos básicos. millones de habitantes? Perú debe tener sus 50 y pico. Qué quizás. Impresionante. Lima tiene 11 30. millones. Y es impresionante el contraste en la parte opulenta del Lima y la parte pobre de Lima. Totalmente. 11 millones tiene la capital peruana. Quizás más, un poquito más. 11 millones tenían cuando O yo sea, estuve. más de la mitad del Ecuador. Lo otro, hablando de la capital. ¿Cómo un hombre tan frío, tan mal comunicador, tan austero, tan severo como Pedro Pablo Kuczynski, en medio de ese país propenso al populismo que yo decía, logra ser elegido presidente? Creo que porque su discurso se versó mucho en lo que podía ser la promoción y el crecimiento económico, más que en política. Y tuvo un discurso un tanto apaciguador. Eso fue su discurso. Que en sí, durante el ejercicio de su función, no se vieron mayores contrastes. Usted llega en el periodo de él, ¿verdad? No, yo llego cuando estuvo ya el estaba señor Vizcarra. Vizcarra. Ah, ok, sí. ya. Entre paréntesis, fue un presidente muy activo, muy equilibrado. Dinámico, sí, se veía. Nuestro país tuvo una relación bastante buena de apertura, de discutir de igual a igual los problemas binacionales que hay que están en constante tratamiento. Y realmente que sí, fue una sorpresa porque el detonante fue el tema de las vacunas, pero atrás de esto había una serie de procesos que luego le iniciaron. Y la otra cosa que me intrigaba, usted que estuvo tan cerca de la realidad peruana,
¿Cómo gana un tipo como Pedro Pablo Kuczynski, que usted ya ha explicado, y no gana un tipo como Hernando de Soto? Pienso yo que los ofrecimientos, precisamente ese es el populismo, a veces envía cantos de sirena que la mayoría ingenuamente se las cree. Eso ha pasado en toda América Latina. Después vienen las consecuencias. Y las estamos viviendo en algunos casos. Ok. Retrotraigámonos un poco a recordar quién es la ganadora de la primera vuelta hasta ahora, Keiko Fujimori, según esta nota de France 24. Heredera de una gran dinastía política para unos, personalidad repudiada para otros, Keiko Fujimori era una figura central de la política peruana mucho antes de presentarse a la presidencia de Perú. Primera dama a los 19 años, tras la separación de sus padres, la candidata de derecha sigue los pasos de su difunto padre, el expresidente Alberto Fujimori, un legado político que a menudo celebra. Sabemos que necesitamos liderazgos fuertes, como lo tuvo mi padre, Alberto Fujimori. Yo sé tomar decisiones, no tengo miedo y siempre doy la cara. De 50 años, Keiko Fujimori fue elegida diputada por primera vez en 2006. En 2010 creó el partido de derecha Fuerza Popular que lidera desde entonces. Vamos ahora a Londres, donde está Stephanie Macías, estratega política y analista electoral, quien ha producido ya un primer análisis de resultados en Perú. Stephanie, gracias por conectarse a esta hora y esperarnos. Leí el estudio y usted considera el driver como elemento decisivo de las definiciones en esta primera vuelta, el tema de la seguridad. ¿Por qué? Y si eso fue lo que le dio un impulso a López Aliaga, que recién ayer se evidenció que entró en segundo puesto y hasta ahora sigue peleándolo, y estaba retragado a tercer o cuarto puesto. ¿Fue eso lo determinante para él? Yo sí creo que la seguridad fue el motor decisivo en esta primera vuelta de Perú, probablemente el elemento que terminó explicando el impulso final de Rafael López. Lo que ocurrió en la recta final es que la preocupación por criminalidad, extorsión, pérdida de control territorial, sensación de ausencia del Estado, pasó a ocupar un centro emocional del votante. Cuando una elección entra en esa lógica, el votante deja segundo plano otras discusiones más estructurales como economía, reforma institucional y empieza a priorizar quien transmite mejor capacidad de imponer orden. Ahí López Aliaga tenía una ventaja competitiva. Su perfil de gestión, su narrativa de autoridad y su discurso mucho más frontal sobre seguridad le permitieron capturar ese voto de urgencia que estaba buscando una respuesta clara. Por eso no sorprende que hasta hace poco apareciera tercero, incluso cuarto en las encuestas. Y recién en las últimas horas y días terminó consolidándose en ese ascenso a segundo lugar. Lo que hizo la seguridad fue reordenar las prioridades del electorado. Ya no se votó principalmente por ideología o por debate económico, sino por percepción de liderazgo frente al miedo. Y esto además conecta con algo mucho más profundo. La polarización en Perú cambió de eje. Durante años la fractura estuvo en torno al modelo económico, continuidad de mercado versus cambio de constitucional, apertura versus estatismo. Hoy eso prácticamente no está en disputa. Entre Keiko y López Aliaga, ambos comparten pilares macroeconómicos bastante similares. Lo que los diferencia será en el abordaje y la toma de medidas para abordar los temas como seguridad y violencia. Lo pasó en las elecciones de Chile, pasó en las elecciones de Ecuador, está pasando en las elecciones de Colombia. Cada vez más el ciudadano prefiere mano dura, certeza ante el miedo en temas de seguridad. Ok, con dos finalistas de derecha, si se mantienen los resultados hasta ahora, pero uno de ellos con un discurso mucho más radical sobre eso, que es López Aliaga. Dado los rechazos que a través ha tenido históricamente Keiko, ¿no es más posible que se vayan a decantar en esta segunda vuelta por López Aliaga, que todos se vayan a unir en torno a él, lo cual a su vez le garantizaría a él mayor estabilidad que no han tenido ninguno de los presidentes hasta ahora, desde luego, si no cae en la corrupción, que ha sido el mal de años? Creo que el gran cambio de este ciclo de Perú fue la polarización. Dejó de organizarse alrededor de un modelo económico y pasó a centrarse en el estilo de gobierno. Durante años, la gran factura peruana fue muy clara. Continuidad de mercado,
y de modelo versus cambio institucional, apertura económica versus giro estatista, Lima empresarial versus pulso antisistema. Recordemos que una cosa es lo que pasa en Lima y otra cosa en la periferia. Ese fue el eje que estructuró las varias elecciones y generó enorme incertidumbre. La novedad es que incluso entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, que hoy aparecen como los perfiles con mayor probabilidad de disputar la segunda vuelta, de hecho lo van a hacer, hay coincidencias en pilares claves. Defensa de la inversión privada, continuidad de esquema económico, centralidad del sector minero y exportador, necesidad de recuperar confianza para capital y empleo. Por eso la competencia se desplaza del modelo sostener al cómo gobernar. La nueva polarización ya no es económico, sino método político. Keiko representa maquinaria, experiencia electoral, disciplina partidaria, aunque con un rechazo histórico importante. López Aliaga ofrece perfil ejecutivo, narrativa de orden, una gestión visible desde Lima, apalanca además por el tema de seguridad, que fue uno de los grandes motores del voto. En otras palabras, Perú no está eligiendo entre dos países económicos distintos, sino entre dos formas de administrar un mismo consenso macro. Y eso sí abre una ventana de estabilidad relativa. ¿Por qué? Porque el votante que no quiere o no quisiera a Keiko puede emigrar a López y viceversa, sin sentir que está poniendo en riesgo la estructura económica del país. Eso reduce el temor empresarial a una ruptura de reglas, baja nerviosismos en mercados y disminuye la posibilidad de un choque ideológico radical entre Ejecutivo, Congreso y élites económicas. Eso no significa que no va a haber polarización, sabemos que hay polarización. Gracias, Stephanie Macías, desde Londres. Su visión de uno y otro protagonista de esta final, ¿cuál es? ¿Conoció a Keiko? Y no, al menos no la traté. ¿No la de trató? conocerla, todos sabemos quién es. ¿Ya? ¿Y a López Aliaga? A López Aliaga un poquito más de cerca sí, lo vi. No es mi amigo, no lo traté, pero sí es un personaje muy conocido, muy controversial por su rectitud, por su nivel de exigencia. Personalmente creo que si bien la inseguridad es lo que más ha movido a la gente a votar por quien le ofrece resolver, ¿no? Una situación que de 2018 al 2025 los homicidios más que se duplicaron. Se agravaron Las extorsiones terriblemente. Casi se multiplicaron Allá por 9. también el mismo fenómeno que acá. Totalmente. Yo tengo aquí unas cifras en que dice que las extorsiones pasaron de 3.200 a más de 26.500 en el 2025. O sea, padecemos casi los mismos males. Aquí, producto de la cercanía por el tráfico de droga de Colombia, y allá. Allá también hay el narcotráfico y hay la minería ilegal. No nos olvidemos que Perú es un país básicamente minero. ¿Y cuánto por el tren de Aragua que logró infiltrar y la cantidad de venezolanos delincuentes que nos exportó Maduro? Terrible, pero allá también abrieron las puertas a venezolanos de todo tipo, porque los hay trabajadores que van a ganarse la vida saliendo de aquel infierno que vivían. Correcto. Y hay otros que son realmente, me parece terrible haberlos admitido. O sea, entraban indiscriminadamente, o sea, no había una manera de seleccionar. Entonces, padecemos los mismos males en un país más grande y con una minería más desarrollada, a tal extremo que dicen que el tema de la minería ilegal y el narcotráfico, que la minería ilegal es mayor que el narcotráfico, pero los dos son graves problemas. A más de todos estos, el sicariato, las extorsiones, los secuestros, los homicidios. Pero yo sí veo que hay una diferencia entre la certeza de lo que promete López Aliaga y Keiko. Keiko sí, yo veo su tarima más en el combate a la corrupción, en endurecer penas, en salirse de la CIDH, lo cual también lo piensa creo que López. Pero en cuanto a la parte económica, que es vital para que un país salga de la pobreza, creo que López Aliaga está mejor enfocado y está rodeado de gente con más experiencia. Ahí he visto que en su plantel está un exministro que ahora se lo conoce como el tío Arándano y es el papá de la exportación de arándano y fue el que ejecutó el programa Sierra y Selva Exportadora, que logró que Perú llegue a exportar productos que nadie pensaba siquiera, a ser el primer exportador mundial y que logre incluso ubicarlos con China y que sea uno de los artistas de todos esos más de 22 acuerdos comerciales que tiene Perú que le abren las puertas al mundo. Eso explica los resultados, que para algunos son sorpresivos, salvo si se conoce como nuestra ex embajadora ya a la realidad peruana. Cuando volvamos, dos preguntas históricas sobre el Perú para ella.
¿Ha superado ese país los prejuicios que tenía respecto al Ecuador o la vieja enemistad que nos distanció? Y lo otro, dicho lo que se acaba de expresar hasta ahora, ¿qué tenemos que aprender de la democracia peruana? El Perú ha preferido otra vez la derecha, que antes cayó también en corrupción y en excesos. El que peor haya sido la izquierda le da otra oportunidad. Si desde ahora demuestra que aprendió la lección y se concentra en seguridad, crecimiento y consensos, tendrá la continuidad tan esquiva para resolver su problema centenario: pobreza. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Si estoy en mi proceso de perimenopausia y menopausia, ¿cuál es el que más te gusta utilizar? Monjaro. ¿Monjaro también? Sí, porque la persona con menopausia, ¿qué es lo que pasa? Le baja la progesterona, hay un cambio hormonal y eso hace que su metabolismo sea un poco más lento. Entonces, Monjaro ayuda mucho en ese tema, pero también me gusta mezclarlo mucho con las pastillas que tienen un compuesto que se llama fentermina o otras pastillas que existen en el mercado para pérdida de peso, porque ayuda acelerando el tema metabólico. El gasto energético lo acelera, que es lo que el paciente con menopausia no tiene. Tiene el metabolismo bastante bajo en respuesta, me refiero, y el paciente lo que me dice: doctora, me engordó con el aire. O sea, de verdad hay pacientes que no comen muy saludable y no tienen resultados, y cuando le das la pastilla comienzan a sentirse de nuevo ellas. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Amigo, te tengo una gran recomendación. Hidrátate. Hidrátate con tus premios de Pharmacy en consumos de $75. Sí, $75 puedes llevarte este termo espectacular Buda, que por ejemplo mantiene las cosas heladas por 24 horas y las cosas calientes por 12 horas. Tiene esta tapa espectacular para que no se riegue nada, y además lo puedes colgar en tu mochila o en lo que quieras para que seas y te lo lleves cómodo a cualquier lado. Pilas, recomendadísimo ir a Pharmacy para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacy. Y ponte las pilas, porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. A propósito de la promoción que le escucharon a Luis Alberto Molestina, me consta. Este es el que me gané con $70 de consumo de los productos que vieron que él promueve. Y en verdad, para conservar el frío no lo he probado con el calor. Es excepcional. Ahora sí, Macro Digital nos pone una gran cantidad de hogares de los Estados Unidos, gracias a que la mayoría son de sus suscriptores ecuatorianos, 15.000, 17.000. Todas las noches, igual en España, por Hispasat, aunque no tengo métrica de allá, en 23 de 24 provincias del Ecuador, en 2 cableras, una de Colombia, otra de Lima. En Lima es Zapping, canal 129 o 152. En resumen, 5 países de América Latina, 148 cableras, desde hace poco están en CNT, Extreme, DirecTV no creo todavía. En fin, Claro TV, etc. Antes de retornar, o mejor dicho, quedó planteada la pregunta, pues vuelvo con la doctora Eva García Fabre. Dejé 2 inquietudes. La una, ¿superó ya la sociedad peruana esa visión de los enemigos que tenía de nosotros? Yo creo que sí. La experiencia fue de absoluta apertura. Ellos tienen lo que nosotros quizás todavía nos hace cierta falta, unos buenos negociadores en todo sentido,
con trayectoria, con experiencia, no improvisan, ¿ya? Y en cuanto a la parte comercial empresarial, Ecuador es uno de los primeros exportadores de muchos productos que Perú aprecia. Por ejemplo, tenemos allá los paneles de madera. O sea, hay empresas prósperas ecuatorianas ya instaladas en el Perú. Asimismo, gente que va a dar servicios. Yo he sabido de estudios de ingenieros de compañías de ingeniería de carreteras que van a Perú, ¿no? Y hay un ambiente de, pienso yo, de apertura y de cordialidad. Y algo que no hemos quizás aprovechado, los aspectos en que Perú tiene abundancia y desarrollo y en los que nosotros tenemos carencias. Uno de ellos, por ejemplo, es el suministro eléctrico. Ajá. ¿Por qué no pensar en una provisión si Perú tiene gas, si Perú tiene también cómo exportar electricidad? Hace poco oía que hacía referencia a la ministra que se iban a aprovisionar de Perú. 50 megavatios apenas. ¿Ya? Pero en todo caso, ¿por qué no profundizar esa relación? Porque apertura hay. Es un país que está aquí al lado. Lo otro, yo decía, ¿qué tenemos que aprender la democracia peruana? De la democracia peruana, que no interviene en la economía, en la organización económica, y aprender mucho de la economía y aprender de todo eso que han podido hacer, de la apertura, de defender la integración andina, que hasta ahora no oímos voces. Lamentablemente nuestra política ahora no está en eso y vamos a perder lo que es un activo muy fuerte para el país, porque en la integración andina se la ha trabajado tanto y con tanta presencia que ahora hay condiciones que son absolutamente buenas para nosotros. ¿Cree usted que se va a romper la CAN por este diferendo con Petro y por qué la amenaza que se sale? ¿De cuántas cosas no amenaza? Sí, la verdad es que ojalá que no ocurra y ojalá que sí hagamos, como quien dice, un examen de políticas y veamos qué nomás nos ofrece la CAN. Ya perdimos nosotros la oportunidad de estar en la Alianza del Pacífico en el 2011, lo cual fue terrible, porque somos los únicos que no estamos. Cierto. ¿Ya? Siendo un país Entonces, que da el Pacífico. Así es. Somos los únicos y en realidad eso significó una pérdida terrible. No estaremos mientras siga el diferendo con México. Sí, porque es uno de los bloques más potentes en Latinoamérica, que concentra la mayor cantidad de exportaciones. O sea, ya por ahí hay una oportunidad perdida. Que la integración andina peligre también me parece que sería muy perjudicial para el país. Qué bueno que lo anota. Y en esta coyuntura, ahora, hay un fenómeno interesante que quería destacar de las elecciones en Perú, y es la realidad que vivió una cubana que le tocó votar allá. Para que sepamos valorar lo que es tener democracia, aunque incipiente, conflictiva, insuficiente, con vaivenes, inestable, pero democracia al fin. ¿Primera vez, segunda vez, tercera? Primera vez en mi vida, soy cubana. Voy a vivir la experiencia desde dentro, o sea, lo voy a conocer y lo voy a poder transmitir a la gente de mi país. Estoy realmente enterándome de muchas cosas que a lo mejor los peruanos no lo valoran tanto, pero el poder votar y poder elegir directamente, marcar por un presidente, eso es una cosa increíble porque nosotros no podemos. Cumplo 39 años en una semana, imagínate, o sea, en 38 años es la primera vez que voy a votar. Revelador, conmovedor, impresionante. Cuando volvamos, Keiko Fujimori y su testimonio de que nosotros no guardamos rencor. ¿Le creemos? El Perú ha preferido otra vez la derecha, que antes cayó también en corrupción y en excesos. El que peor haya sido la izquierda le da otra oportunidad. Si desde ahora demuestra que aprendió la lección y se concentra en seguridad, crecimiento y consensos, tendrá la continuidad tan esquiva para resolver su problema centenario: pobreza. América Latina es la segunda región más urbanizada del mundo, con más del 80% de su población viviendo en ciudades.
Abordar este rápido crecimiento urbano requiere enfoques innovadores en materia de vivienda, y el proyecto Mundo Ambienza de Ecuador es un claro ejemplo de lo que se puede lograr mediante alianzas sólidas y una ambición compartida. Estamos abordando este reto con soluciones sostenibles y escalables. Durante su visita a Ecuador, Miljan Gutovich pudo comprobar de primera mano el impacto de Mundo Ambienza en Guayaquil, desarrollado por nuestro socio Ambienza. Se trata del mayor proyecto de vivienda asequible de América Latina que utiliza hormigón EcoPact de bajas emisiones de carbono para construir de forma sostenible viviendas para 180,000 personas. Mundo Ambienza continúa creciendo a gran escala, integrando cada año miles de familias y consolidándose como una nueva centralidad urbana en el país. Ambienza y Holcim, construyendo juntos ciudades más sostenibles, resilientes e innovadoras. Amigo, te tengo una gran recomendación. Hidrátate. Hidrátate con tus premios de Pharmacy en consumos de $75. Sí, $75 puedes llevarte este termo espectacular Buda, que por ejemplo mantiene las cosas heladas por 24 horas y las cosas calientes por 12 horas. Tiene esta tapa espectacular para que no se riegue nada, y además lo puedes colgar en tu mochila o en lo que quieras para que seas y te lo lleves cómodo a cualquier lado. Pilas, recomendadísimo ir a Pharmacy para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacy. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube este programa una hora antes de su emisión oficial, es decir, a las 21 horas. Es el único autorizado para hacerlo en sus plataformas y medios que ven en pantalla, en sus aplicaciones. Me acuerdo del número en Extreme, por ejemplo. Ahí es Canal 3. Mientras que lo seguimos produciendo desde el estudio de podcast de Radio Centro, 101.3 FM. Son 27 millones aproximadamente de electores los que acudieron a las urnas. Aquellos 30% casi están en Lima, 7.800.000. El nuevo Congreso bicameral se compone de 60 senadores y 130 diputados en Perú. Y esto dijo Keiko, la ganadora de primera vuelta. Eso ya parecía inobjetable anoche. Nosotros no guardamos rencor. Todos estos años nos cambiaron, nos hicieron mejores. Pero sabemos también que el país no lo salva una sola persona, sino un equipo. Y este equipo se dirige y se gobierna desde la presidencia. Expresamos a todos los peruanos que tenemos los brazos abiertos para trabajar con todos aquellos que quieren el desarrollo en nuestro país. El Perú no aguanta más improvisaciones. No es un día de festejo, pues nuestro país vive tiempos difíciles. Pero sí es un día de muchísima esperanza. Nuestro país está cada vez más cerca de recuperar el orden. Y ahí me asalta una pregunta, doctora Eva García Fabre. ¿Qué tendrá que hacer ella o el rival de ella, si es elegido presidente, para inaugurar por fin en Perú un ciclo de estabilidad? Mano firme y dura contra la corrupción. Y corrupción, sobre todo al interior. Van a tener que depurar muchas instituciones, porque lo que acabamos de ver es realmente, o sea, dicen mucho, wow, ¿no? Encuentran al corrupto y lo mandan preso. Entonces, primero, combatir la corrupción al interior, la inseguridad, o sea, no repetir historias viejas, tristes, que para qué traerlas. Ella dice que va a haber olvido de lo anterior y que no guardan rencor. Esperemos que se haya aprendido de esa experiencia tan terrible, que ya digo, tuvo sus cosas positivas y negativas, grandes cosas negativas. Ojalá no las repitan, que la experiencia sirva para orientarse positivamente. Y sobre todo, no dejo de ser economista, tienen que combatir esa extrema pobreza de 5.5% del país. Extrema pobreza.
en condiciones realmente invivibles, en sitios y provincias que realmente parecen olvidados del siglo en que vivimos. Creo que eso le va a dar mucha solidez a su discurso y sobre todo tiene que conciliar, tiene que hacer alianzas, porque no todo aquel que no es de su partido es malo, que aproveche lo bueno que le pueden ofrecer los otros. Ojalá haya aprendido Keiko en especial después de tanto golpe y avatar las lecciones. Cuando volvamos, la última inquietud que me queda para nuestra embajadora: ¿esto marca un retorno de la derecha en América Latina o es una cuestión pendular ocasional nomás? El Perú ha preferido otra vez la derecha, que antes cayó también en corrupción y en excesos. El que peor haya sido la izquierda le da otra oportunidad. Si desde ahora demuestra que aprendió la lección y se concentra en seguridad, crecimiento y consensos, tendrá la continuidad tan esquiva para resolver su problema centenario: pobreza. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí en la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Si estoy en mi proceso de perimenopausia y menopausia, ¿cuál es el que más te gusta utilizar? Monjaro. ¿Monjaro también? Sí, porque la persona con menopausia, ¿qué es lo que pasa? Le baja la progesterona, hay un cambio hormonal y eso hace que su metabolismo sea un poco más lento. Entonces, Monjaro ayuda mucho en ese tema, pero también me gusta mezclarlo mucho con las pastillas que tienen un compuesto que se llama fentermina o otras pastillas que existen en el mercado para pérdida de peso, porque ayuda acelerando el tema metabólico. El gasto energético lo acelera, que es lo que el paciente con menopausia no tiene. Tiene el metabolismo bastante bajo, en respuesta me refiero, y el paciente lo que me dice: doctora, me engordó con el aire. O sea, de verdad hay pacientes que no comen muy saludable y no tienen resultados, y cuando le das la pastilla comienzan a sentirse de nuevo ellas. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Vera a su manera, crítico e independiente. Un minuto apenas para la última inquietud que dejé planteada, doctora Eva García. Lo que está sucediendo en Perú marca el retorno de la derecha en América Latina, más lo que pasa en Chile, Argentina, Paraguay, aquí, no Uruguay, Bolivia. ¿O es el péndulo? Creo que hay una corriente que va a durar mucho tiempo, dependiendo del desempeño también de esta derecha. Hay toda una corriente de rechazo al socialismo del siglo XXI, por todo lo que significó su discurso falso, que ha llevado a más pobreza, que nos ha sometido a todos estos problemas de inseguridad, sobre todo la delincuencia, la inseguridad, el narcotráfico. Hasta hace poco Ecuador era una isla de paz, y mire usted, 10 años bastaron para que se convierta en lo que es ahora. Lo mismo ha pasado en otros países, en nuestros vecinos. Entonces, la esperanza es que ahora esta derecha dé la respuesta adecuada de lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra la inseguridad. Eso es lo que necesitan nuestros países. Ciertamente es la esperanza. Gracias por recordárnoslo y por su revelador testimonio de su paso por la diplomacia y de su conocimiento de la sociedad peruana. Y yo le añadiría lo que dice la doctora Eva García: no solo es la esperanza, de nuestra parte tiene que ser la exigencia. Si no, retrocedemos lo poco que se ha avanzado. En gran parte esa izquierda hace tiempo ganó por todas las falencias y corrupciones en que cayó también la derecha. No pueden repetir los errores. Quiero cerrar destacando el dato último de Perú: casi 58% de actas escrutadas,
Sigue adelante Keiko Fujimori con 16.9%, López Aliaga 14.1%, 12.6%, entiendo que ese es Jorge Nieto, y Sánchez está muy rezagado. De derecha a izquierda es el que ven con JP, 8.3%. Tiene contabilizadas 52.887 actas de un total de 90 y ¿dónde está el dato? 92.766. Es decir, hasta ahora, salvo sorpresas y las votaciones de hoy, los finalistas serían Keiko Fujimori y López Aliaga. Los resultados los veremos en breve. Y lo que tendrán que hacer, sea quien gane, lo ha recordado con mucha claridad y diplomacia nuestra ex embajadora en Lima, Eva García Fabre. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Recomendadísimo ir a Pharmacies para aprovechar las mejores promociones. Te puedes llevar termos, mochilas, loncheras espectaculares gracias al Happy Time de Pharmacies. Y ponte las pilas porque las compras en marcas participantes son acumulables. Las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Crédito Bies del 2,99% hasta 30 años plazo. Y crédito Mitimiti del 4,87% con Banco Pichincha y Banco del Pacífico. Directo a tu hipoteca. Visítanos en Mundo Mágico, kilómetro 22, vía a la costa. Conoce más en ambienza.com. Aplican términos y condiciones.